Ricardo Cano, que va a iniciar, y John Ferrer. Ellos son residentes de anestesiología de segundo año, con el que vamos a hacer este trabajo que ya fue aprobado en la institución por el comité de ética institucional. Ya se hicieron como todos los trámites y ya, como les digo, tiene aprobación para iniciar ya la recolección de muestras. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Que les va a mostrar los residentes ahorita en esta exposición corta. Es básicamente, ya teníamos una sensibilización, que es la vía aérea difícil en UCI. Es un reto aún mayor que en quirófano, porque tenemos problemas adicionales muy particulares de la UCI que casi nunca o no se veían bien reflejados en los índices que utilizamos los anestesiólogos en quirófano y en consulta preanestésica. Entonces, de eso nació esto. Nosotros no íbamos el score, ni mucho menos, ojalá, pero el score ya viene citado en la literatura y tiene una validación no muy grande, pero es lo único que hay realmente como ayuda cuando vamos a emprender y definir si un paciente que vamos a intubar, esos minutos antes podemos decir de entrada si es vía aérea difícil o no. Eso es muy importante, porque como sabemos los anestesiólogos, de ahí se derivan una serie de decisiones, y todas esas decisiones usualmente están aunadas o están unidas a una serie de respaldo tecnológico, que si uno no lo tiene en el momento exacto, o sea, que no se generen los planes de acción con sus respectivos respaldos, pues el desenlace puede ser catastrófico. Entonces, esa es la sensibilización de esto. Invité muy especialmente a las terapeutas respiratorias, porque ellas, si ellas desean, yo ya les había mostrado antes el trabajo, algunas de ellas, a Sandra cuando las coordinaba, a Adriana, les había mostrado y ellas se habían motivado. Yo espero que todas sigan como en la misma línea, que les guste esto, porque ellas van a ser aliadas fundamentales a la hora de recoger los datos cuando generemos y les mostremos como cuál es lo que vamos a hacer. Para ellas no es raro, porque ellas son muy juiciosas en llenar una serie de datos, lo hacen de manera, digamos, constante con los pacientes. Sí generaría algo adicional. Cada que vamos a intubar un paciente en la UCI, pues tendríamos que aplicarle la herramienta, que son un score que no es largo, ni mucho menos, no se imaginen una cosa complicada, pero sí debe hacerse con una manera pues disciplinada en el momento que es, para que podamos sacar los datos. Entonces los dejo con John en inicio y luego Ricardo. Bueno, buenas tardes. Ahí se oye bien. Entonces vamos a empezar. Inicialmente, profe, yo había hecho como una revisioncita del manejo de la vía aérea difícil. No sé si... Sí, rápido. Listo, rapidito. Entonces, con respecto a la intubación orotraqueal es el gold estándar de manejo de la vía aérea. En un estudio que se realizó en 2020 en Estados Unidos, es el tercer procedimiento más frecuentemente realizado. Hasta el 69% de los pacientes admitidos en UCI requieren la intervención, y en Reino Unido hasta el 90% de los pacientes. Hay que definir primero que todo algunos términos específicos, como la intubación traqueal difícil o fallida, que es una intubación traqueal que requiere o falla. La literatura establece que son 3 intentos de intubación, o también mencionan tiempo, aproximadamente 10 minutos, pero pues es más práctico el número de intentos. La vía aérea difícil es una situación clínica en la que se experimenta dificultad o se falla en el manejo de la vía aérea, ya sea anticipado o no por un médico entrenado en anestesia, incluyendo, pero no está limitado a, diferentes escenarios como la ventilación con máscara facial, laringoscopia, ventilación con dispositivo supraglótico, la intubación traqueal, la extubación o la vía aérea invasiva. Con respecto a la epidemiología, prácticamente un estandarte de nosotros es el NAP4, que es el Proyecto Nacional de Auditoría, todos averiguando complicaciones asociadas al manejo de la vía aérea. En una incidencia es variable, no en este estudio, sino en los proyectos que lo suelen citar, del 10 es media, y variables del 1 al 23%. En se encontró que el 61% de los eventos que se detectaron en UCI llevaron a muerte o a lesión neurológica. La hipoxemia grave se detectó hasta en el 25% de los pacientes que tuvieron estas complicaciones, y el 20% de los eventos fueron durante la intubación, o sea, también había manejo de traqueostomía o otros dispositivos de vía aérea. Con respecto a estudios más recientes, este estudio, que es el estudio INTUB, que fue publicado en 2021, es un estudio pues, que tuvo varios centros, 226, con 2.964 pacientes.
67.2% de los pacientes eran de unidad de cuidados intensivos, 45.2% experimentaron un evento adverso mayor que se definía como una hipoxemia severa menor a 80%, la parada cardíaca o inestabilidad hemodinámica, esta haciendo una presión arterial sistólica menor a 65 o una menor a 90 por más de 30 minutos, requerimiento de soporte vasopresor o del aumento del soporte vasopresor que ya traían o bolo de líquidos de más de 15 mililitros por kilo. 42.6 presentaron inestabilidad hemodinámica, 9.3 hipoxemia severa, 3.1 parada cardíaca, de los cuales 52.7 retornaron a circulación espontánea, y de estos las principales causas fueron la inestabilidad hemodinámica en el 36.9% y la hipoxemia en el 25%. Ya si en este vamos a ver las tasas de éxito a primer intento, fue de 79.8 y las complicaciones según el número de intentos, al primer intento de 43.2%, al segundo de 51.5% y hay 3 o más intentos, unas complicaciones del 58%. Esta es una tablita de una revisión narrativa que básicamente nos muestra que hay una variabilidad en desenlace, ya sea en la intubación difícil o en las complicaciones asociadas a este escenario, y esto es ámbito por fuera del quirófano. Desde el punto de vista de nosotros de anestesiología tenemos varios predictores de vía aérea difícil, como por ejemplo Mallampati, ya sea la evaluación de distancia tiromentoniana, iomentoniana o esternomentoniana, también la evaluación del test de mordida del labio superior. Hay un estudio que nos muestra la validez pues, o las características operativas de cada variable, lo cual pues llevamos a la práctica a diario y por las características de la mayoría de los pacientes pues nos da lugar a eso, pero en el paciente de cuidados intensivos tenemos que tener en cuenta que van a haber factores anatómicos y factores fisiológicos que van a llevar a este mayor riesgo de complicaciones. Los principalmente mencionados en la literatura son la hipoxemia, la hipotensión, la acidosis metabólica severa, la falla ventricular derecha, pero también tener en cuenta las alteraciones neurológicas que también aumentan los desenlaces adversos. Entonces, si nos vamos a estudios específicamente direccionados hacia el estudio de la vía aérea en pacientes críticamente enfermos en unidad de cuidados intensivos, hay una publicación de 2018 del British Journal que nos habla de la intubación traqueal en pacientes críticamente enfermos. En esto, estableciendo una serie de pasos a seguir para tener los mejores resultados posibles. Inicialmente nos hablan de la preoxigenación y de las listas de chequeo, que como todos sabemos, desde que se desarrollaron listas de chequeo hay mejores desenlaces y mejores resultados y mejor trabajo en equipo. Iniciando la posición del paciente, la ubicación de la cabeza, evaluar la vía aérea, predictores anteriormente descritos y de los que voy a hablar a continuación, de la preferencia o del beneficio de usar la capnografía, de la preoxigenación con máscara facial y en este escenario en particular el uso de ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo, optimizar la estabilidad hemodinámica, que es uno de los factores muy importantes, y tener un plan B, un plan C y un plan D. Entonces, para hablar inicialmente de una escala que nos permita predecir si hay una intubación difícil o no, en 2013 se publicó este estudio que fue el que dio origen al score de Macocha. Es un estudio que se realizó en 42 UCI con 1000 intubaciones, de donde se derivó una cohorte original. Estudiaron la intubación difícil, que se definió como más de 3 intentos de intubación orotraqueal o más de 10 minutos usando laringoscopía convencional, las complicaciones severas como muerte, parada cardíaca, colapso cardiovascular y complicaciones moderadas a leves. Esta cohorte se validó, o este score se validó en 18 UCIs con 400 intubaciones orotraqueales. Posterior al análisis se sacaron unos coeficientes que permitieron detectar cuáles eran las variables que más se asociaban con las complicaciones posterior a la intervención. Determinaron 3 categorías específicas que son factores relacionados con el paciente, relacionados con la patología y relacionados con el operador. Relacionados con el paciente, el Mallampati 3 o 4, el antecedente de apnea obstructiva del sueño, la movilidad cervical reducida o apertura oral limitada. Factores con la patología, el coma, definido como Glasgow menor a 8, o hipoxemia severa, saturación menor a 80. Y factores relacionados al operador únicamente definían si era anestesiólogo o no, independiente de la experiencia.
Entonces nos dio un área bajo la curva de 0, o les dio más bien un área bajo la curva de 0,89, que pues determina que la herramienta es buena para predecir o no la dificultad en la intubación, en la cohorte de validación, y en la cohorte original, perdón, y en la cohorte de validación un área bajo la curva de 0,86 con significancia estadística. Ellos lo compararon como la operatividad del Macocha con el Malampati, y el Macocha es mucho mejor que el Malampati aislado para determinar intubación difícil. Entonces, esta checklist la traen varios artículos que hablan de intubación en UCI y nos dan como pues una serie de estrategias, precauciones, cómo prepararnos y cómo intervenir hasta cierto punto. Por horas del tiempo pues no lo voy a especificar toda. Pero una de las principales intervenciones, como mencionaba anteriormente, era tener un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. Entonces, si empezamos teniendo en vista un escenario más trágico, que es en el que no se puede intubar y no se puede oxigenar, empezaríamos o podríamos iniciar con utilizando una herramienta que ahora es muy disponible, me imagino, en unidades de cuidados intensivos, que es la ultrasonografía. Para esta detección de la membrana cricotiroidea específicamente. Este estudio es un estudio local, es un estudio hecho por el profe Mario Zamudio, una revisión sistemática y metaanálisis de 6 ensayos clínicos y 9 estudios observacionales que se realizó en 2022, y en ellos encontraron que la ecografía era superior a la palpación para detectar correctamente la membrana cricotiroidea. La ecografía es mejor que el método palpatorio para la detección de la membrana cricotiroidea. Las imágenes a la derecha de la pantalla son básicamente para mostrar la detección sagital de la membrana cricotiroidea. En la ecografía que hay abajo vemos 3 anillos traqueales, el cartílago cricoides, el cartílago tiroides, y entre los dos la membrana cricotiroidea. Va a haber un momento si me deja señalar. Entonces, el cartílago tiroides, el cricoides y 3 anillos traqueales y la membrana cricotiroidea. Entonces, este resultado se dio porque hay mucha heterogeneidad entre estudios, pero en 2018 hay un artículo que fue publicado en Anesthesiology que nos dice que la ecografía, sin lugar a duda, es una herramienta indiscutiblemente útil en los pacientes que tienen una anatomía pobremente diferenciada del cuello, como en los pacientes que tienen antecedentes de cirugía cervical, masas o radioterapia. Estas guías también nos dan como unas recomendaciones con respecto a cómo nos debemos ubicar en el escenario del manejo de vía aérea de los pacientes críticamente enfermos. Anteriormente yo veía una presentación del profe Héctor en el que hablaba pues que en quirófano es mucho más frecuente tener el manejo desde la vía aérea en todo momento, pero en los escenarios de UCI se puede ver un momento de caos por lo emergente de la intervención. Entonces nos da un escenario en el que podemos trabajar con diverso número de equipo, de personal, pues, y nos dice cuáles son los ítems excepcionales en los que tenemos que tener cobertura, como el manejo de la vía aérea, el primer intubador, la persona que se va a encargar de los medicamentos, de administrarlos. En este caso dice también que estar evaluando la condición del paciente y el monitor, y de ser posible un segundo intubador. Lo ideal es que el primer intento de intubación sea el mejor, pero si hay posibilidad de obtener ayuda de alguien con más experiencia, mucho mejor, de una persona que se encargue de circular, ya sea para traer más medicamentos o para traer implementos requeridos diferentes a los que ya estamos utilizando, y una persona que se va a encargar de la presión cricoidea en caso de ser necesario, sobre todo en esos pacientes con riesgo aumentado de broncoaspiración, y también de estar dando el equipo que requerimos de forma lo más inmediata posible. Y tener disponible un equipo o un carro de vía aérea difícil, ya sea en el momento en el que detectamos que es una intubación difícil, si ya estamos en la intervención o si lo tenemos previsto desde antes. Con respecto a la posición que nos mencionaban anteriormente, y hay estudios que mencionan, sobre todo en la población obesa, que la posición de rampa nos podría ayudar para mejorar la visualización o el corma que vamos a obtener en la laringoscopía.
que es muy limitado también, pues en el momento de un escenario crítico, empezar a buscar almohaditas para obtener la posición y lograr que se alineen los ejes external y el conducto auditivo externo. Pero pues me llamó mucho la atención la fotografía que tenemos acá, que es cómo se utiliza la camilla, una camilla que probablemente sí sea más disponible en unidades de cuidados intensivos, y prácticamente hacer una intubación sentado. Entonces este estudio es una comparación de la posición de rampa versus la posición de olfateo durante la intubación orotraqueal. Es una revisión sistemática y metaanálisis en la que se encontraron 4 ensayos aleatorizados y 3 estudios de cohortes con 632 pacientes. Este fue publicado en 2020 y determinó que la posición de rampa nos aumentaba la probabilidad de encontrar un Coleman-Lighane 1 o 2, es decir, una intubación fácil, dependiendo también del operador, y una probabilidad disminuida de encontrar un Coleman-Lighane 3 o 4, con una moderada calidad de la evidencia. Teniendo en cuenta que este estudio fue en población quirúrgica, ¿no? Un escenario un tanto diferente a la población de unidades de cuidados intensivos. Con respecto a la preoxigenación, en unidad de cuidados intensivos se da un escenario muy especial, y es que vamos a tener pacientes que ya vienen con cánula de alto flujo o con ventilación no invasiva, en cuyo caso nos manifiestan pues, que no tendría como sentido retirarle la no invasiva o la alto flujo para poner una bolsa. En este estudio, que es el Florali 2 de 2019, se comparó si la cánula nasal de alto flujo o la ventilación no invasiva con la máscara facial era mejor para preoxigenar a los pacientes. Y encontraron que en los pacientes con una PAFI de 300 a 200, o sea, un distrés leve, no había ninguna diferencia, pero cuando la PAFI era menor a 200, era mucho mejor la no invasiva que la cánula nasal de alto flujo. Sin embargo, en los pacientes que tienen la ventaja, pues nos da un plus, que es la oxigenación apneica, que también la recomiendan mucho las guías, que es básicamente estar administrando oxígeno a alto flujo, pues, pero si comparáramos, o sea, vamos a intubar, tráigame un alto flujo para hacer oxigenación apneica, pues se comparó que el alto flujo es no inferior a una cánula nasal convencional para hacer oxigenación apneica. Entonces es más bien en el escenario de los pacientes que ya traen el dispositivo. Entonces, vamos a empezar a hablar del plan A. Ya empezamos a hablar de la evaluación anterior, ahora hablemos del plan A, que es la intubación traqueal. Ya dijimos anteriormente, máximo 3 intentos, utilizar la oxigenación apneica o la ventilación con máscara facial en caso de que no tengamos la anterior. Asegurar la relajación neuromuscular, que es uno de los puntos más importantes para hacer una intubación, sobre todo en un escenario tan fuerte como es la unidad de cuidados intensivos. Si es posible y tenemos disponible, como mencioné antes, el primer intento debe ser el mejor. Si podemos usar videolaringoscopía directa o utilizar adyuvantes, manipulación laringea externa o el uso de presión cricoidea. Tener en cuenta siempre si la intubación fue exitosa, o sea, si vimos pasar el tubo por las cuerdas vocales, confirmar la capnografía. Y si el primer intento falla, siempre estar atentos a llamar por ayuda. Y acá ya es donde nos dice el esquema que debemos tener en cuenta el acceso a frente de cuello, empezar a tener en cuenta y pedir los equipos para ello en caso de que se requiera. Esta ya no es de la DAS, sino es de la ASA, y a mí me gusta mucho este flujograma porque lo vuelve a uno más consciente de las diferentes causas de evitar una intubación con un paciente totalmente dormido. Es como por ejemplo los pacientes que tienen una vía aérea difícil ya detectada anatómicamente, los pacientes con ventilación difícil, ya sea con máscara facial o con dispositivo supraglótico, los pacientes con un riesgo muy alto de broncoaspiración o los pacientes que se van a desaturar y van a tener hipoxemia severa independientemente del método que tengamos para preoxigenar. En estos casos, si la respuesta es sí, lo que nos dice la ASA es hacer una intubación despierta. Entonces, ¿qué dispositivos podríamos usar? Y ahí sería un poco más limitado, porque si nos vamos al escenario de un paciente que se va a desaturar, idealmente tendríamos que mantener la ventilación. Se podría ir uno más sobre fibra sobre supraglótico o incluso catéter de intubación, y ya el otro escenario en el que no tenemos ninguna dificultad, pues podemos dormir al paciente para intubarlo. Entonces, en esta parte
les quería compartir un estudio que salió este año, creo que fue en marzo o en mayo de 2023, en el que comparaban el videolaringoscopio versus laringoscopia directa para la intubación en pacientes críticamente enfermos. Un estudio multicéntrico aleatorizado de 1.417 pacientes y se estudió en emergencias o en unidad de cuidados intensivos. Si vemos acá una muestra de 705 y 712 pacientes para la laringoscopía directa y se encontró una tasa de éxito de 85.1% para video y 70.8% para la laringoscopía directa sin ninguna diferencia en desenlaces adversos, es decir, nos mejora el primer intento, pero no significa que vaya a haber menos paro, que vaya a haber menos, sí, también la intubación esofágica es otro de lo que nos mejora. En el plan B, rescate la oxigenación, hay dos escenarios, la máscara facial a 2 manos, pues haciendo el sello con 2 manos y la otra persona que ventile, y ventilar con dispositivo supraglótico de segunda generación. En este contexto, el dispositivo de segunda generación, las técnicas de ventilación, ya sea CIE o BIE, y el uso de dispositivos, ya técnicas más avanzadas de intubación orotraqueal como fibrosure supraglótico. Acá les voy a mostrar otro estudio que fue publicado en 2022, también es del profe Mario Zamudio, en el que compararon hacer ventilación CIE o hacer ventilación BIE, y en ese demostró que la falla en la ventilación era menor con el uso de BIE. Ya cuando nos vamos al plan D, ya es el acceso a frente de cuello, prácticamente la cricotiroidotomía. Actualmente, si nos vamos a datos previos del NAP4, habían tasas de éxito de aproximadamente el 25%. En el momento ya hay tasas de éxito aproximadas cercanas al 80%, dependiendo de la persona que lo realice y de la experiencia que tenga. Ayudas cognitivas como la estrategia Vortex nos ayudan a tener un paso a paso, inicialmente manteniendo la calma y asegurando la oxigenación, que al fin y al cabo es lo que nos interesa en estos pacientes, y nos da una idea más general de lo que debemos hacer en caso en el que ya lleguemos al plan D. Bueno, entonces ya pues como sintetizando todo lo que la evidencia que nos trae John, ahora es por qué quisimos hacer este estudio. Entonces el doctor Arroyave, pues desde su visión como intensivista y anestesiólogo, detectó que uno de los problemas que se presentaban en los cuidados intensivos era el manejo de la vía aérea de los pacientes, y como ya lo vimos en el NAP4, pues hasta el 25% de las complicaciones se presentaban dentro de la UCI, y de ese 25%, pues el 50% de los pacientes que estaban en UCI presentaban alguna complicación relacionada sobre todo a la intubación orotraqueal. Entonces, a diferencia de cirugía, pues nosotros tenemos unas escalas o unos factores que nos van a decir que este paciente es difícil de intubar. Con eso vamos a tener la oportunidad de traer unos dispositivos o llamar a un equipo de vía aérea que nos va a ayudar y nos va a facilitar el manejo de ese paciente, y pues a su vez tener todo disponible en el quirófano para optimizar a ese paciente antes de llegar al momento de la intubación, cosa que no es tan fácil en una unidad de cuidados intensivos. Entonces nosotros buscamos en la bibliografía qué escalas de predicción hay en UCI, y realmente la única que encontramos fue el MACOCHA, que se validó en el 2013. Como les dijo John, primero en 1000 intubaciones, en 42 UCI, que fue en Francia, y pues ese estudio se validó también nuevamente en Francia, ya en solo 400 intubaciones, donde tuvo unas, digámoslo así, un rendimiento muy bueno, con un área bajo la curva del 0.89 en la primera corte y del 0.86 en la segunda corte. Nosotros motivados, porque como vimos es un problema frecuente en la UCI y no hay otras herramientas hasta el momento que nos permitan predecir esa vía aérea difícil en el UCI, lo que queremos es validar esa herramienta en nuestro medio, teniendo en cuenta que pues, la intubación en los últimos años ha venido aumentando, y sobre todo en la UCI pues
asociado a todas las patologías que se están presentando. Entonces nosotros quisimos diseñar pues un estudio observacional prospectivo de corte única, donde vamos a incluir todos los pacientes mayores de 18 años que se encuentren en la UCI y que tengan la indicación de ser intubados. ¿A quienes vamos a excluir? Únicamente a las embarazadas y a quien no quiera participar en el estudio. La muestra que tenemos definida es recolectar 205 pacientes. Entonces, pues teniendo en cuenta que son pacientes en UCI, vamos a tener que diligenciar un consentimiento informado, los cuales se los vamos a pasar en físico para que ustedes los tengan disponibles si desean apoyarnos. Y les traigo 3 preguntas que son: ¿qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Y quién lo va a evaluar? Entonces, el MACOCHA, como John se los presentó, pues es un score que tiene definido según las siglas. Vos tenés ahí el cuadrito, ¿cierto? No. Listo, entonces ya se los muestro. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Nosotros como investigadores, pues tenemos que diligenciar todas estas variables, pero ahorita específicamente les voy a mostrar la escala de MACOCHA. Listo, entonces tenemos el peso, la talla. Realmente son variables que no son muy difíciles de tomar. Digamos, la variable un poco más compleja es definir si el paciente tiene un antecedente o no de apnea obstructiva del sueño. Y esa la vamos a definir aplicando el stop band, o teniendo en cuenta que son pacientes en UCI que muchas veces no podemos entrevistar, pues también vamos a poder entrevistar al acompañante del paciente. Entonces, esos son los que vamos a, digámoslo, a evaluar. Entonces, esta es la herramienta de MACOCHA. Entonces, y la herramienta que se va a diligenciar por parte de los colaboradores. Tenemos que diligenciar la del paciente, el peso, la talla, el índice de masa corporal, el sexo del paciente, cuál es la indicación de intubación del paciente, si es una patología respiratoria, infecciosa, neurológica, traumática, cardiovascular u otra causa de intubación. La clasificación Malampati, que también se ha asociado pues a una intubación difícil, un diagnóstico previo de apnea obstructiva del sueño, que muchas veces estos pacientes vienen con la sintomatología, pero realmente no tienen el diagnóstico, entonces después vamos a aplicar el stop. Si el paciente tiene una disminución de la movilidad cervical, en el estudio original realmente ellos no midieron grados de movilización cervical, sino que subjetivamente decían el paciente tiene una limitación o no la tiene. ¿Cuál es la saturación del paciente? Al momento, pues el momento previo de la intubación, la escala de Glasgow del paciente, ya que uno de los factores que evalúa el MACOCHA es si el paciente está en coma, que ellos lo definieron como un Glasgow menor a 8. ¿Quién intuba? Si es un anestesiólogo o es personal, que es diferente al anestesiólogo, el urgentólogo, el intensivista, el médico general, el internista. Y por último, pues si el paciente tiene alguna limitación en la apertura oral. Con eso vamos a tener un score de MACOCHA, que el punto máximo va en 12 puntos. Pero que se planteó con el estudio original es que todo paciente que tenga más de 3 puntos, lo ideal es que usted tenga al menos un videolaringoscopio disponible para que ese paciente, idealmente el primer intento sea con un videolaringoscopio, ya que ese fue el punto de corte que se estableció para que tuviera ese rendimiento del punto 89 y el punto 86, con una sensibilidad que era del 76, pero una especificidad que era del 96 al 92%. Entonces, esto nos va a servir como una herramienta para definir cuáles son esos pacientes que van a necesitar una ayuda adicional para intubarlos. Incluso se determinó que los pacientes que tenían un puntaje mayor a 8 iban a requerir de la intubación, ya sea por anestesiólogo o por un otorrino, ya que se va a necesitar un acceso quirúrgico a la vía aérea. Acá les traigo pues también como la ayuda didáctica del stop band para que ayudemos a determinar ese factor de si el paciente tiene apnea obstructiva del sueño o no, los puntajes de corte y pues la escala de Cormack ya al momento de la intubación, qué personal de la salud se vio involucrado en la intubación y cuántos intentos se realizaron, pero como sabemos pues que ya diligenciar estas cosas manuales es un poquito más complejo,
yo también les traje, pues lo vamos a diligenciar en un formato de Google, donde es un poquito más fácil y más rápida la diligenciación de la información. Esta ya es la escala EMA-COCH. Entonces tenemos que la M es de Malampati, la A es de la apnea obstructiva del sueño, la C es de una limitación en la movilización cervical, la O de la apertura oral, la C de coma, como ya les había dicho, que es definido como una escala de Glasgow menor de 8, la H de hipoxia previa a la intubación, que es una saturación menor del 80%, y la A de si lo hace un anestesiólogo o no. Esta nos van a dar un puntaje y según eso pues lo vamos a tener relacionado a la intubación difícil o al manejo de la vía aérea difícil. Entonces acá les traigo como el QR para que vean de pronto la herramienta de recolección de los datos, pero igual se las voy a mostrar aquí en el computador. Entonces esta es la herramienta de recolección de los colaboradores, realmente es algo corto, que no les va a tomar pues más de 5 minutos. Entonces lo primero es qué día se realiza el procedimiento, la fecha de nacimiento del paciente para establecer la edad que ya se las había mencionado, el peso, la talla. Como ven, el índice de masa corporal realmente no es obligatorio diligenciarlo, sino que nosotros como investigadores pues posteriormente también lo podremos diligenciar, el sexo del paciente, la indicación de por qué es la intubación del paciente. En caso de que marquen otra, pues él les va a solicitar cuál es esa indicación, y aquí en el Malampati pues también les traigo la imagen para que recordemos fácilmente. Sabemos que como son pacientes que están en UCI, pues lo ideal del Malampati es que lo evaluemos con el paciente sentado, pero digamos lo que en el estudio primario ellos evaluaron el Malampati en decúbito supino. Entonces no va a haber problema con que lo evaluemos con el paciente acostado, pues, ni va a haber problemas en la validación posterior. Si el paciente tiene diagnóstico de apnea obstructiva previamente, si presenta una disminución de la movilidad cervical, como les dije, no vamos a tener que medir ángulos de flexión o extensión cervical, sino que subjetivamente lo vamos a determinar. Si el paciente tiene pues un collar y no lo podemos retirar, si tiene pues alguna anquilosis o alguna limitación. ¿Cuál es la saturación del paciente mientras lo estamos valorando? ¿Cuál es la saturación previa a la intubación? ¿Cuál es el puntaje de la escala de Glasgow? Ahí pues vamos a diligenciar el valor, y acá vamos a tener 3 preguntas de cuál es la respuesta motora, ocular y verbal del paciente, para que nosotros pues posteriormente también la podamos recolectar fácilmente. ¿Qué especialista intuba? El anestesiólogo, el urgentólogo, el intensivista, el internista, el cirujano inclusive, el médico general. ¿Cuál es la apertura oral en centímetros? Digamos, esto también lo podemos hacer pues con las medidas de los dedos. Y acá les tengo el stop band, donde tenemos pues que esas preguntitas, como les había mencionado, pues si el paciente no está en condiciones de darnos respuesta a este cuestionario, también podemos acudir al acompañante, que incluso pues muchos de estos síntomas por lo general son detectados es por los acompañantes, y los vamos a determinar en riesgo de estado bajo, alto o intermedio. Y como ahí tienen pues para el puntaje que equivale, que es bajo menor de 2 puntos, intermedio de 3 a 4 y alto más de 5. La escala de Cormack, pues que lo ideal es que esto sea reportado por el personal que intuba al paciente. También ahí dice que se evidencia en cada una de ellas el número de operadores que participan en la intubación y el número de intentos de intubación. Cada intento de intubación lo determinamos como cada vez que un dispositivo sale pues, de la vía aérea del paciente. O sea, si yo hice una laringoscopia, no vi nada, pero dejo el laringoscopio ahí, optimizo con manipulación la línea externa, pues eso sería el mismo intento porque este dispositivo no salió de ahí. Pero si yo lo retiro, nuevamente preoxigeno el paciente, ya contaría con como 2 intentos. Y como vemos, ya esto es lo que tenemos que diligenciar para el estudio. Listo. Déjenme, ya les sigo presentando esta. Yo confirmo que aquí lo veo. Listo. Ya pues como nosotros como investigadores vamos a tener en cuenta ese otro cuadro, que es el paciente tiene comorbilidades, a qué hora se hizo el procedimiento, porque incluso ellos lo tuvieron si la intubación se realizaba en el día o en la noche.
Incluso ellos detectaron que en la noche se presentaban más complicaciones con el manejo de la vía aérea, si el paciente presentó hipotensión previa a la intubación, si hubo una oportunidad de preoxigenar al paciente o no. Estos son factores que también pueden influir en ese manejo de la vía aérea, porque como en ellos vimos ya hay tanto factores anatómicos como fisiológicos que nos van a dificultar esto. Acá tengo la herramienta, realmente no se las vamos a mostrar, pues eso es realmente el trabajo de nosotros diligenciarlo, pero ojalá sí nos colaboren de pronto con en la historia clínica, detallar bien los antecedentes del paciente, y en cuanto ya al uso de los medicamentos, qué inductor usaron. Sí. Es que tengo varias, pero vas a mostrar algo más porque no te has preguntado. Bueno, no, ya casi terminamos y si quieres listo. Entonces acá, y ya por último la pregunta es ¿quiénes lo van a evaluar? Entonces aquí es donde nosotros queremos hacerles como una invitación a ustedes, porque ustedes son el personal que está, digámoslo así, en contacto con esos pacientes que son la muestra que... Entonces, los queremos invitar es porque, digamos, la validación de esa herramienta y ese estudio nos va a permitir, sobre todo, pues, darle una buena atención al paciente, que sea integral y velar porque ese paciente tenga menos complicaciones. A su vez, si la validamos, como vimos que ya en la literatura mundial solamente hay esta escala, si la logramos validar, pues esto nos va a permitir a nosotros realizar listas de chequeo, incluso guías de práctica clínica, para que nosotros en ese momento de la intubación sepamos, no, necesito un videolaringoscopio porque probablemente este paciente sea más difícil de intubar, o voy a llamar de pronto al anestesiólogo para que él esté pendiente y en caso de que lo necesitemos, acuda rápidamente. Entonces, queremos que ustedes nos ayuden recolectando estas muestras y así podamos validar esta herramienta y facilitar todos esas ayudas para la atención del paciente y para nosotros también como médicos que atendemos a esos pacientes.